¿Alguna vez te has preguntado cuánto dolor puede soportar el corazón de una madre antes de romperse en mil pedazos? ¿Es posible que, en pleno siglo XXI, la humanidad pierda por completo cualquier atisbo de compasión frente a la vulnerabilidad más extrema? Dime en los comentarios, ¿qué sentirías si la vida te arrebatara lo que más amas, justo en el momento más frágil y preciado? Esta es la historia de una injusticia que te helará la sangre, una injusticia que ocurre a diario y que nos obliga a cuestionarnos. ¿Así es como nos tratan a veces solo por ser latinos? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dolor puede soportar el corazón de una madre antes de romperse en mil pedazos? ¿Es posible que, en pleno siglo XXI, la humanidad pierda por completo cualquier atisbo de compasión frente a la vulnerabilidad más extrema? Dime en los comentarios, ¿qué sentirías si la vida te arrebatara lo que más amas, justo en el momento más frágil y preciado? Esta es la historia de una injusticia que te helará la sangre, una injusticia que ocurre a diario y que nos obliga a cuestionarnos. ¿Así es como nos tratan a veces solo por ser latinos? Hoy te contamos la desgarradora odisea de una mujer cuyo hijo, un bebé diminuto y frágil, apenas respiraba en la incubadora, mientras ella era arrancada de su lado, víctima de una maquinaria insensible. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento y te hará sentir la impotencia de ver cómo un sueño se convierte en la más brutal pesadilla. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Ella era María, una mujer de manos callosas y mirada cansada, pero con un brillo inquebrantable en los ojos que solo las madres trabajadoras poseen. Su piel, curtida por el sol de incontables jornadas limpiando casas ajenas, guardaba la historia de una vida dedicada al esfuerzo y a la esperanza de un futuro mejor para los suyos. 30 y pocos años, pero con el alma forjada en 1000 batallas, María había llegado a este país con la maleta llena de sueños y la firme convicción de que, con sudor y sacrificio, podía construir un refugio de paz para su familia. Cada dólar ganado era un ladrillo más en ese anhelo, cada hora extra una semilla plantada para el porvenir. Sus días eran un ciclo incansable de madrugadas, autobuses ruidosos y pisos relucientes que no eran el suyo, pero en los que dejaba su dignidad y su incansable labor. No se quejaba, jamás lo hacía. Su fuerza residía en la certeza de que todo ese esfuerzo tenía un propósito sagrado, su pequeño. Ese bebé que ahora, diminuto y frágil, luchaba por cada aliento en el frío acrílico de una incubadora. Ese niño, su segundo hijo, era la razón de su existencia, la chispa que encendía su espíritu cada amanecer. Su llegada había sido un milagro, un regalo inesperado después de años de soledad y la dura crianza de su hija mayor. Pensar en él, en sus minúsculas manos y su rostro arrugado, le llenaba el pecho de una ternura tan vasta que dolía. Era un amor puro, incondicional, el motor que la mantenía en pie a pesar del agotamiento. Sus ojos no dejaban de buscar la tenue luz de la unidad neonatal, donde su pedacito de cielo dependía de máquinas y tubos. María era el vivo retrato de la resiliencia latina, de la madre leona que se aferra a sus crías con uñas y dientes, sin importar la adversidad. Pobre en bienes materiales, rica en espíritu y en un amor que desbordaba cualquier barrera. Su universo, antes amplio y lleno de responsabilidades, se había reducido a ese pequeño espacio de cristal y a la esperanza de que su retoño sobreviviera. La alegría del nacimiento había sido efímera, como una promesa susurrada por el viento. Al principio, hubo la euforia contenida, la emoción de ver por primera vez el pequeño rostro, de sentir su minúscula mano aferrándose al dedo. Pero esa dicha se disipó rápidamente, ahogada por la cruda realidad de las complicaciones. Las palabras del médico, pronunciadas con una seriedad que helaba la sangre, habían sido como puñales para su corazón: necesita cuidados intensivos, su pulmón no está maduro, es prematuro. Y así, la cuna preparada con tanto amor en casa quedó vacía, mientras el bebé de María era trasladado a la unidad de neonatología, un mundo de luces y sonidos monótonos, de alarmas y equipos médicos que marcaban el ritmo de cada respiración. María pasaba horas, días, frente a la incubadora, su rostro pegado al cristal protector, sus ojos fijos en el cuerpo diminuto que apenas se movía. Conocía cada detalle de esa pequeña vida, cada inhalación superficial, cada espasmo involuntario, cada cambio de color en su piel translúcida. Susurrándole promesas al aire, cantándole nanas mudas, pidiéndole al cielo con cada fibra de su ser que le diera la fuerza para luchar, para aferrarse a la vida. No era una visita, era una vigilia constante, una extensión de su propio ser conectada a esa frágil existencia. El olor a desinfectante del hospital se había convertido en su perfume, el sonido de los monitores, en la banda sonora de su nueva realidad. No importaba el cansancio, el hambre o el mundo exterior. Su universo entero se había reducido a esos pocos metros cuadrados de la unidad neonatal, donde su hijo libraba su primera batalla. Las enfermeras, curtidas en 1000 casos como el suyo, veían en su mirada la devoción incondicional de una madre,
ese amor que desafía la lógica y se convierte en un cordón invisible que une dos almas. María acariciaba el cristal con la punta de los dedos, imaginando la piel suave de su bebé bajo ellos, anhelando el contacto que aún no podían tener. Su esperanza era una llama titilante, pero inquebrantable, alimentada por la promesa de ese pequeño que cada día ganaba un gramo más, una milésima de fuerza vital. No había espacio para otros pensamientos, para otras preocupaciones que no fueran la salud de su hijo. Pero esa burbuja, ese refugio de dolor y esperanza, estaba a punto de reventar. La brutalidad de lo real, la crueldad de una ley sin rostro, se alzaría para confrontarla, en el lugar menos esperado y en el momento más inoportuno, demostrando que la vulnerabilidad y la desesperación de una madre podían ser pisoteadas sin piedad. Pero esa burbuja, ese refugio de dolor y esperanza, estaba a punto de reventar. La brutalidad de lo real, la crueldad de una ley sin rostro, se alzaría para confrontarla, en el lugar menos esperado y en el momento más inoportuno, demostrando que la vulnerabilidad y la desesperación de una madre podían ser pisoteadas sin piedad. Fue una tarde nublada, casi al final de su interminable turno de vigilia. El hospital, habitualmente sumido en un murmullo de voces bajas y el incesante pitido de las máquinas, fue repentinamente invadido por un sonido estridente que rasgó el silencio. Las sirenas. María levantó la vista, confundida, pensando quizás en alguna emergencia ajena, un accidente en la calle. No podía concebir que el caos pudiera alcanzar aquel santuario de la vida frágil. Pero el sonido se hizo más cercano, más imponente, y pronto las luces azules y rojas de varios vehículos se reflejaron intermitentemente en el pasillo. La puerta de la unidad neonatal se abrió de golpe, no para dejar pasar a un médico o a una enfermera apresurada, sino para dar paso a figuras imponentes, vestidas con uniformes oscuros que infundían temor. Eran agentes de ICE. Su entrada fue una interrupción violenta, una disonancia brutal en la melodía de los monitores. Sus rostros, impasibles, no denotaban emoción alguna. Sus pasos eran firmes, contundentes, ajenos a la atmósfera de delicadeza que reinaba allí. Uno de ellos, el que parecía el líder, llevaba una carpeta bajo el brazo y su mirada escrutaba los rostros de los presentes como si buscara un error en una lista. El corazón de María se encogió, un frío gélido le subió por la espalda. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué esa presencia amenazante en un lugar tan sagrado, tan lleno de vida naciendo y luchando? El aire se volvió de repente denso, irrespirable. Los otros padres en la sala de espera, algunos de ellos latinos también, intercambiaron miradas de pánico. Los oficiales se detuvieron justo frente al cubículo de María, la carpeta se abrió y una voz grave y mecánica pronunció su nombre completo, cada sílaba resonando con autoridad innegable. La frialdad de su tono era un contraste brutal con el llanto ahogado de un recién nacido en una incubadora cercana. María no pudo articular palabra. Solo una punzada de terror absoluto la atravesó, borrando de su mente cualquier rastro de la tranquilidad que había encontrado en la cercanía de su hijo. La palabra deportación flotó en el aire como una sentencia, una condena pronunciada sin el menor asomo de empatía, en el lugar y momento más aberrante posible. Su mirada se perdió entre el brillo metálico de una placa y el diminuto, indefenso cuerpo de su bebé detrás del cristal. La negación golpeó a María como una ola gigantesca, pero la realidad se impuso con la fuerza de un tsunami. Sintió como dos manos firmes la sujetaban por los brazos, no con violencia, sino con una determinación calculada que no dejaba margen a la resistencia. Sus ojos, antes fijos en el agente y su fatal anuncio, se desviaron desesperadamente hacia la incubadora. Allí estaba él, su niño, suspendido en esa burbuja de vida artificial, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Su pequeño pecho subía y bajaba con una fragilidad aterradora, los tubos y cables que lo conectaban a las máquinas parecían hilos invisibles que, en ese instante, se convertían en la única esperanza de vida que le quedaba. Un grito brotó de lo más profundo de su ser, un sonido gutural que fue más un gemido ahogado que una exclamación. «¡Mi hijo!», logró articular, su voz temblorosa, casi inaudible, como si las cuerdas vocales se hubieran negado a obedecer. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no en un torrente silencioso, sino en gotas gruesas y calientes que quemaban su piel, el reflejo líquido de la desesperación que consumía su alma. Fue arrastrada, no con brutalidad física, pero sí con una celeridad desalmada. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras los agentes la empujaban suavemente pero sin pausa hacia la salida de la unidad neonatal. Cada paso era una tortura, cada metro que se alejaba de la incubadora de su hijo era un desgarro en su corazón. Su cuello se extendía, su mirada se aferraba con una intensidad desesperada al cristal, buscando retener la imagen de su bebé, de sus minúsculos dedos, de la manta que lo cubría. La enfermera de turno,
una mujer de expresión habitualmente serena, había palidecido y sus ojos se llenaron de una impotencia palpable, aunque ninguna de ellas se atrevió a interponerse. El silencio de los demás padres en la sala de espera era ensordecedor, un coro mudo de horror y compasión. María no dejaba de moverse, de intentar liberarse, aunque sus movimientos eran de una desesperación silenciosa, sin patadas ni golpes, solo la súplica encarnada en su cuerpo que se negaba a abandonar a su cría. Suplicaba sin palabras, solo con la mirada clavada en ese cubículo luminoso que contenía todo su futuro. Escuchaba a lo lejos la voz mecánica de la gente, mencionando normas y procedimientos, pero esas palabras eran un eco distante e incomprensible frente al grito de su alma. La puerta de la unidad se cerró tras ella con un sonido sordo, un golpe que resonó en el vacío de su pecho, sellando la distancia entre ella y su razón de vivir. Ahora estaba en el pasillo principal del hospital, un lugar ajeno a la atmósfera de fragilidad que había habitado durante días. Los pasos de los agentes eran firmes, los suyos eran lentos, arrastrados, como si cada fibra de su ser se resistiera a avanzar. La imagen de la incubadora, el rostro de su hijo, se grababa a fuego en su mente, la última visión antes de que la separación se hiciera completa. Sentía un vacío inmenso, un agujero negro que la absorbía, robándole el aire. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, no por frío, sino por la conmoción, por el horror de lo que estaba sucediendo. La humillación de ser llevada en público, de ser expuesta en su momento más vulnerable, solo intensificaba el dolor. Mientras era escoltada hacia la salida del hospital, María se preguntaba cómo era posible que un sistema, que unas leyes, pudieran ser tan ciegas, tan crueles, tan desprovistas de humanidad. ¿Cómo se podía arrancar a una madre de su hijo, especialmente a uno que apenas se aferraba a un hilo de vida en una incubadora? La injusticia se le clavaba en la garganta, un nudo doloroso que no la dejaba respirar. En esos momentos de absoluto terror e impotencia, solo había una certeza: su hijo la necesitaba, y ella, su madre, no podía estar allí. No solo se llevaban su cuerpo, se arrancaban su alma. Díganme en los comentarios, ¿creen que es justo que una madre sea separada así de su bebé, sin importar las circunstancias, o hay límites que la ley no debería cruzar? El mundo exterior se desdibujó en una sucesión de imágenes borrosas. El interior del vehículo de Ice era un espacio lúgubre, sin ventanas, que aumentaba su sensación de encierro y su desesperación. Cada minuto que pasaba allí dentro era un minuto menos con su hijo, un minuto de vida valiosa que se le escapaba. Cuando finalmente se detuvo, fue en un edificio imponente, de aspecto frío y desangelado, con rejas que le recordaban a una cárcel. La entregaron a otras manos, otras miradas impasibles. Pasillos interminables, salas de espera impersonales donde resonaba el eco de la despersonalización. Su nombre se convirtió en un número, su historia en un expediente más, en una pila interminable de documentos. Se vio inmersa en un laberinto burocrático, obligada a contestar preguntas tras preguntas, mientras su mente solo podía pensar en la unidad neonatal, en el suave pitido de los monitores que, esperaba, siguiera marcando el ritmo del corazón de su pequeño. Le tomaron sus huellas dactilares, varias fotografías. Cada paso del proceso era un intento de reducirla a un conjunto de datos, de borrar su identidad de madre, de mujer, para convertirla únicamente en una extranjera ilegal. Le quitaron sus pocas pertenencias, la ropa que había llevado durante días, y le entregaron un uniforme gris, deslucido, que borró su última conexión con la vida que conocía. El frío de las celdas se le metía en los huesos, pero el hielo más profundo estaba en su pecho, en el lugar donde antes latía la esperanza. Las horas se hacían eternas en aquel limbo, una sucesión de momentos vacíos, llenos de un silencio solo roto por el murmullo de otras historias de dolor y añoranza. Escuchaba a otras mujeres, algunas con la misma pena en sus ojos, otras resignadas, pero ninguna con la urgencia que la consumía a ella. Su hijo estaba en una incubadora, y el tiempo era su enemigo más cruel. La comida era insípida, las camas duras, el aire pesado. Pero María no sentía hambre ni sueño. Su único alimento era la imagen de su bebé, su única vigilia la preocupación por él. ¿Quién lo estaría cuidando? ¿Estaría su pequeña manita aún aferrándose al dedo de la enfermera? ¿Le estarían hablando, como ella le hablaba, para que no se sintiera solo? Cada vez que cerraba los ojos, veía los tubos, los cables, la fragilidad de su existencia. Y el terror la asaltaba, un miedo visceral a que algo le sucediera y ella no estuviera allí, a que su último recuerdo de él fuera a través de un cristal. Luchaba por aferrarse a la esperanza, por convencerse de que todo se resolvería, de que pronto la dejarían volver con su hijo. Se preguntaba incansablemente por qué. ¿Por qué a ella? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué con la vida de su hijo recién nacida pendiendo de un hilo? La burocracia era un monstruo sin rostro que devoraba la humanidad.
Los días se convertían en una tortura de desesperante pasividad. No había noticias, no había respuestas claras sobre su situación o sobre el paradero de su bebé. Solo papeles, sellos, y la sensación aplastante de ser una mota de polvo en un sistema gigante, indiferente y cruel. Pero incluso en esa oscuridad, una pequeña llama de su voluntad se negaba a extinguirse. Su lucha ya no era por ella, era por él. Por ese pedacito de su alma que la esperaba, indefenso, en la fría intimidad de una incubadora. Entonces, cuando la esperanza comenzaba a escurrirse entre sus dedos como arena fina, un rumor empezó a recorrer los pasillos de la detención. Una figura inesperada había tomado conocimiento de su caso. No era un abogado contratado, ni un familiar desesperado, sino una voz reconocida en el mundo del activismo por los derechos civiles, una que había resonado por años en los medios de comunicación y en las cortes por su inquebrantable defensa de los más vulnerables, la abogada Elena Ríos. Su nombre era sinónimo de lucha, de justicia, de esa chispa de humanidad que a veces parece ausente en los fríos entramados legales. Se decía que había oído de la inconcebible situación de María a través de una enfermera del hospital, conmovida hasta la médula por la brutalidad de la separación. Elena Ríos no lo pensó dos veces. Su equipo se movilizó con una rapidez asombrosa, cortando la burocracia con la afilada hoja de la experiencia y la indignación. No eran solo datos lo que investigaban, era una vida deshecha, un bebé en riesgo. La presión mediática, sutil al principio, comenzó a crecer, llamando la atención sobre la crueldad inherente a una deportación en tales circunstancias. El ambiente en el centro de detención, antes hermético, comenzó a ceder. La abogada, con su presencia imponente y su voz firme, entró como un ciclón, enfrentándose los funcionarios con argumentos irrefutables y recordándoles que incluso dentro de la ley, existían principios de humanidad que no podían ser ignorados. La noticia de su intervención fue un bálsamo para el alma atormentada de María, un pequeño pero potente rayo de luz en la oscuridad de su celda. Había alguien luchando por ella, por su hijo. Había alguien con el poder y la voluntad de enfrentarse al sistema. La intervención de Elena Ríos desencadenó una vorágine de movimientos legales y mediáticos. Las audiencias se sucedieron, cada una un paso adelante en la compleja red de la burocracia migratoria. La abogada luchó con una elocuencia feroz, presentando el caso de María no solo como una cuestión de ley, sino de derechos humanos fundamentales, de compasión y del sagrado vínculo entre una madre y su hijo. La presión pública, avivada por la historia desgarradora que se desvelaba, se hizo insostenible. Finalmente, tras días que se sintieron como siglos, llegó la noticia: la deportación sería temporalmente suspendida. Se le otorgaría un permiso humanitario, una oportunidad para reunirse con su hijo, para estar a su lado mientras él seguía luchando por su vida. La liberación no fue instantánea, hubo más formularios, más esperas, pero cada papel firmado era una bocanada de aire fresco para María. Cuando el oficial le entregó sus escasas pertenencias y le indicó el camino a la salida, el sol le pareció más brillante que nunca, el aire más puro. El corazón le latía desbocado, no por el miedo, sino por la urgencia de volver a ese hospital, a esa unidad neonatal que se había convertido en el epicentro de su universo. El reencuentro fue en el mismo pasillo donde la habían arrancado de su lado. Las enfermeras la esperaban, sus rostros ahora aliviados. Con un nudo en la garganta y las piernas temblándole, María entró de nuevo. Allí estaba. Su niño. Más fuerte, un poco más grande, pero aún en la incubadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verle. Esta vez, las lágrimas eran de alivio, de la más pura gratitud. Pidió que le abrieran la escotilla, y con manos temblorosas, acarició por fin la piel de su bebé. Fue un toque suave, lleno de años de amor acumulado, de angustia contenida y de una esperanza que, contra todo pronóstico, había florecido. La sensación de su minúscula mano, aferrándose débilmente a su dedo, fue la cura para todas sus heridas, la medicina para su alma maltrecha. En ese instante, el tiempo se detuvo, y solo existieron ellos dos, una madre y su hijo, unidos de nuevo contra el mundo. La sombra del trauma no se borraría fácilmente, pero el amor, ese amor incondicional, había vencido a la oscuridad. La historia de María y su bebé es un relato de dolor y de una victoria milagrosa, pero es también un espejo, una ventana a la cruda realidad que muchas familias enfrentan cada día. ¿Qué sentirías si te arrebataran a tus seres queridos bajo el frío amparo de una ley que parece olvidar su humanidad? ¿Crees que el amor de una madre debería tener límites geográficos o burocráticos? Esta no es una historia aislada, es el eco de miles de voces que sufren en silencio, de la angustia que carcome a quienes viven bajo la constante amenaza de la separación. Cada vez que escuchas una sirena, cada vez que ves un uniforme, ¿piensas en la vida que se está rompiendo? Queremos saber tu opinión.
Dime en los comentarios, ¿qué harías tú para evitar que estas tragedias sigan ocurriendo? Comparte esta historia para que llegue a cada rincón, para que juntos alcemos la voz y exijamos un mundo donde la compasión y los derechos humanos prevalezcan sobre cualquier trámite. No te quedes callado. Sin embargo, la historia de María, a pesar de su respiro de esperanza, es también un recordatorio brutal de que no todos los cuentos terminan así. Por cada Elena Ríos que surge del silencio, hay incontables familias que siguen atrapadas en el laberinto, sus gritos inaudibles, sus tragedias silenciadas. La dureza de esta realidad no puede ser ignorada. Este final feliz no es la norma, sino la excepción, el destello de justicia que, lamentablemente, rara vez ilumina la oscuridad que enfrentan tantos. Pero incluso en esta verdad sombría, reside una fuerza inquebrantable, la de nuestra comunidad, la latina. La resiliencia, la valentía para levantarse una y otra vez, para luchar por los hijos, por la dignidad, por el derecho a existir en paz. Es una fuerza forjada en la adversidad, en la migración, en la lucha diaria por labrarse un camino. Por eso, no podemos callar. Es imperativo alzar la voz, no solo por María, sino por todos los que no pueden. Apoyar a quienes sufren, a quienes son despojados de su inocencia y su libertad, es un deber, no una opción. No permitamos que la cruel indiferencia del sistema siga destrozando familias. Recordemos que estas situaciones no son ficticias en la vida real, ocurren a diario, justo ahora. Mientras lees esto, seamos parte del cambio, exijamos humanidad y justicia, para que la resiliencia de nuestro pueblo no sea solo una forma de resistir, sino la chispa que encienda una verdadera transformación. Corazón roto bebé, deportada con su hijo aún en la incubadora. Sirena de policía, ¿puede algo ser más inhumano? Escucha la historia ficticia pero desgarradoramente real que te hará cuestionar cada fibra de tu ser. Te invitamos a sumergirte en el drama de una madre que enfrenta la separación más cruel imaginable. En este relato, narramos la pesadilla de María, una madre latina, trabajadora y valiente, cuyo sueño americano se convierte en una terrible injusticia cuando irrumpe en su vida. Su bebé, apenas respirando en una incubadora, se convierte en el epicentro de un conflicto que expone la fragilidad y el desgarro de las familias migrantes. Destellos descubre cómo la desesperación se encuentra con un insospechado rayo de esperanza. Silueta de persona hablando, ¿qué harías tú en su lugar? Comenta si alguna vez has sentido una injusticia así. Pulgares hacia arriba, dale like si crees en un mundo más justo. Flecha negra hacia la derecha, comparte para que esta historia y la verdad lleguen a cada rincón. Campana, suscríbete para más contenido que toca el alma y nos invita a reflexionar. Justicia para todos, hice deportación madre e hijo, historias que duelen, injusticia migratoria, familia unida, derechos humanos, latinos unidos, resistencia latina, drama real, emoción al límite, solidaridad no a la separación viral. Deportación, hice, madre, hijo, incubadora, inhumano, injusticia, migración, separación familiar, drama, historia, emoción, latino, derechos humanos, vulnerabilidad, racismo, Estados Unidos, solidaridad, activismo, justicia. En este relato, narramos la pesadilla de María, una madre latina, trabajadora y valiente, cuyo sueño americano se convierte en una terrible injusticia cuando irrumpe en su vida. Su bebé, apenas respirando en una incubadora, se convierte en el epicentro de un conflicto que expone la fragilidad y el desgarro de las familias migrantes. María era el vivo retrato de la resiliencia latina, de la madre leona que se aferra a sus crías con uñas y dientes, sin importar la adversidad. Pobre en bienes materiales, rica en espíritu y en un amor que desbordaba cualquier barrera. Su universo, antes amplio y lleno de responsabilidades, se había reducido a ese pequeño espacio de cristal y a la esperanza de que su retoño sobreviviera. La tristeza se había apoderado de cada hueso de María. Las noches eran un tormento, los días, un desfile de rostros extraños y preguntas repetitivas que sonaban a eco lejano. La incertidumbre sobre el estado de su pequeño la carcomía por dentro. ¿Habría mejorado? ¿O su lucha en la incubadora se habría vuelto aún más desesperada sin su presencia? Cada hora sin una respuesta era un golpe más a su ya frágil espíritu. A veces, en la penumbra de su celda, se aferraba con fuerza al uniforme gris que le habían dado, como si en la tela descolorida pudiera encontrar algún rastro del calor humano que le había sido arrebatado. Su mente regresaba una y otra vez a la imagen de su bebé, tan diminuto, tan vulnerable, y la impotencia se convertía en una furia silenciosa que la quemaba. Sentía que el tiempo se burlaba de ella, alargándose infinitamente, mientras la vida de su hijo se desarrollaba fuera de su alcance, en un lugar al que no podía llegar. A pesar de todo, una parte de ella se negaba a rendirse. Por su bebé, debía encontrar la manera de volver.
Se aferraba a la idea de que ese amor que sentía, ese lazo inquebrantable, trascendería los muros y la distancia. Silueta de persona hablando, ¿qué harías tú en su lugar? Comenta si alguna vez has sentido una injusticia así. La tristeza se había apoderado de cada hueso de María. Las noches eran un tormento, los días, un desfile de rostros extraños y preguntas repetitivas que sonaban a eco lejano. La incertidumbre sobre el estado de su pequeño la carcomía por dentro. ¿Habría mejorado? ¿O su lucha en la incubadora se habría vuelto aún más desesperada sin su presencia? Cada hora sin una respuesta era un golpe más a su ya frágil espíritu. A veces, en la penumbra de su celda, se aferraba con fuerza al uniforme gris que le habían dado, como si en la tela descolorida pudiera encontrar algún rastro del calor humano que le había sido arrebatado. Su mente regresaba una y otra vez a la imagen de su bebé, tan diminuto, tan vulnerable, y la impotencia se convertía en una furia silenciosa que la quemaba. Sentía que el tiempo se burlaba de ella, alargándose infinitamente, mientras la vida de su hijo se desarrollaba fuera de su alcance, en un lugar al que no podía llegar. A pesar de todo, una parte de ella se negaba a rendirse. Por su bebé, debía encontrar la manera de volver. Se aferraba a la idea de que ese amor que sentía, ese lazo inquebrantable, trascendería los muros y la distancia. Pulgares hacia arriba, dale like si crees en un mundo más justo. Dentro de ese vacío, los días se entrelazaron con noches sin estrellas, y María sentía como la identidad que la definía como madre se desvanecía lentamente bajo el peso de la ausencia forzada. Cada amanecer en aquel lugar sombrío era un recordatorio lacerante de su impotencia. Las luces fluorescentes del centro de detención, frías e incesantes, no conocían el ciclo natural del sol o la luna, y esa artificialidad contribuía a la sensación de estar en un purgatorio, alejada de la vida real y, sobre todo, de la vida de su bebé. No había consuelo en las conversaciones superficiales con otras detenidas, cuyas propias tragedias, aunque devastadoras, no lograban atenuar el terror que anidaba en su propio corazón. Cada historia que escuchaba, cada rostro cansado, era un reflejo de la deshumanización del sistema que la tenía cautiva. Intentaba aferrarse a los pequeños detalles, a los momentos fugaces de esperanza que se colaban en sus pensamientos, como la imagen de su bebé moviendo un dedo diminuto o respirando un poco mejor. Pero esos destellos eran rápidamente engullidos por la preocupación constante por su salud, por la agonía de no saber quién estaba a su lado, cuidándolo, hablándole. ¿Estaría su pequeña manita aún aferrándose al dedo de la enfermera? ¿Le estarían hablando, como ella le hablaba, para que no se sintiera solo? La incansable pregunta martillaba su mente. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a su hijo? ¿Por qué en el momento de mayor vulnerabilidad? La injusticia se manifestaba en cada rincón de aquel lugar, en la frialdad de los guardias, en la monotonía del menú, en la desazón de los colchones duros que no permitían el descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía los tubos, los cables, la fragilidad de la existencia de su hijo. Y el terror la asaltaba, un miedo visceral a que algo le sucediera y ella no estuviera allí, a que su último recuerdo de él fuera a través de un cristal. Luchaba por aferrarse a la esperanza, por convencerse de que todo se resolvería, de que pronto la dejarían volver con su hijo. Se preguntaba incansablemente por qué. ¿Por qué a ella? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué con la vida de su hijo recién nacida pendiendo de un hilo? La burocracia era un monstruo sin rostro que devoraba la humanidad. Los días se convertían en una tortura de desesperante pasividad. No había noticias, no había respuestas claras sobre su situación o sobre el paradero de su bebé. Solo papeles, sellos, y la sensación aplastante de ser una mota de polvo en un sistema gigante, indiferente y cruel. Pero incluso en esa oscuridad, una pequeña llama de su voluntad se negaba a extinguirse. Su lucha ya no era por ella, era por él. Por ese pedacito de su alma que la esperaba, indefenso, en la fría intimidad de una incubadora. El eco de las palabras de la abogada Elena Ríos, su nombre resonando los pasillos como un soplo de aire fresco, llegó a oídos de María de la manera más insospechada. Fue por una de las mujeres que compartían su espacio, una cubana de gestos firmes y mirada sabia, quien había escuchado los murmullos de un caso especial y una defensora incansable que estaba removiendo cielo y tierra. Aunque la información era fragmentada, como trozos de un rompecabezas incompleto, la confirmación de que alguien, fuera de esos muros gélidos, estaba luchando por ella y por su bebé, fue como un hilo de luz que se colaba por una rendija de la oscuridad. La noticia le devolvió una chispa de su antigua fuerza, esa valentía forjada en la adversidad. Ya no era María la presa indefensa, sino la madre cuya causa había sido tomada por una guerrera. Campana, suscríbete para más contenido que toca el alma y nos invita a reflexionar. El primer día de la intervención legal fue un torbellino de actividad.
Las llamadas de Elena Ríos resonaron por los pasillos de poder, su indignación palpable en cada palabra. No solo apelaba a la justicia, sino también a la moral, a la decencia. Los medios, al percibir la resonancia humana de la historia, comenzaron a amplificar la cruel paradoja: un bebé luchando por su vida en un hospital mientras su madre languidecía en una celda de detención migratoria. La presión creció, un implacable martillo golpeando las puertas de la burocracia. María no entendía todos los términos legales, pero sentía la ola de esperanza. Las caras de los guardias, antes impasibles, mostraban ahora una pizca de incomodidad, las preguntas en los interrogatorios, una rara y casi imperceptible nota de cautela. La abogada no solo movía papeles, movía conciencias, exponiendo la hipocresía de un sistema que separaba brutalmente a una madre de su hijo recién nacido, prematuro y en estado crítico. Los días siguientes fueron una tensa espera, cada llamada de la abogada era un nudo en el estómago, cada silencio, una agonía. Pero había movimiento, había una batalla librándose en su nombre, y eso, para María, era más que suficiente para mantener la llama encendida. La estrategia de Elena Ríos no se limitaba a los despachos. Comprendiendo la fuerza de la opinión pública, organizó una serie de concentraciones pacíficas frente al hospital y el centro de detención, invitando a activistas, líderes comunitarios y, sorprendentemente, a algunas de las enfermeras y médicos conmovidos por el caso de María. Poco a poco, la historia de la madre deportada con su hijo en la incubadora comenzó a viralizarse en redes sociales y a captar la atención de medios nacionales e internacionales. Reporteros se agolpaban buscando testimonios, cámaras de televisión grababan los rostros de los manifestantes, y la indignación crecía como una marea imparable. La imagen del bebé de María, aunque no mostrada directamente, se convirtió en un símbolo de la crueldad, un grito silencioso que exigía humanidad. La presión sobre las autoridades migratorias se volvió mayúscula, ya no era un caso aislado, era un escándalo público. Dentro del centro de detención, María sentía el cambio de ambiente. Las miradas de los guardias eran distintas, menos duras, casi esquivas. Las conversaciones entre los funcionarios eran más frecuentes, y la palabra prensa se escuchaba con insistencia. No sabía exactamente qué estaba pasando afuera, pero la sensación de que algo grande se movía le infundía una nueva energía. Era como si una legión invisible de personas estuviera gritando por ella, por su hijo. Esa convicción le dio la fuerza para soportar las horas interminables, para seguir aferrándose al débil hilo de esperanza. Y entonces, el milagro. No fue un golpe de suerte, sino la culminación de un esfuerzo titánico, de una batalla legal y mediática que había conmovido a una nación. La noticia llegó a María cuando menos lo esperaba, en forma de un oficial que, por primera vez, la miró sin frialdad, con una especie de respeto renuente. Su deportación había sido suspendida, otorgándole un permiso humanitario de emergencia. El papeleo fue mínimo, la liberación, casi surreal. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, María salió de aquel lugar, sus ojos buscando desesperadamente la luz de la libertad. El sol, que antes le había parecido hostil, ahora la abrazaba con calidez, el aire, antes denso y pesado, se sentía puro y vigorizante. Un coche la esperaba, y en cuestión de minutos, se encontró de vuelta en el hospital, el lugar que había sido testigo de su mayor dicha y su más profunda desesperación. Las enfermeras de la unidad neonatal la recibieron con lágrimas en los ojos y abrazos sinceros. No había palabras, solo la emoción de saber que, por fin, la cruda injusticia había cedido. Entró de nuevo a la unidad, con un nudo en la garganta y las piernas flaqueando. Y allí estaba él. Su niño. Un poco más grande, la piel de un color más rosado, aunque aún conectado a la incubadora, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo más constante. El mundo desapareció. Solo existía ese pequeño ser. Las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez sin el amargor del dolor, sino con el dulzor del alivio, de la gratitud infinita. Pidió, con voz temblorosa, permiso para introducir sus manos a través de la escotilla. Y con una delicadeza infinita, rozó la piel de su bebé. Fue un toque suave, cargado de todo el amor acumulado durante la separación, de la angustia superada, de la abrumadora esperanza que se había mantenido viva. La diminuta mano de su hijo se aferró a su dedo, un agarre débil pero firme, que le transmitió una corriente eléctrica de vida y conexión. En ese instante, el tiempo se detuvo. Y solo existieron ellos dos, una madre y su hijo, unidos de nuevo contra todas las probabilidades, contra la crueldad de un sistema que había intentado separarlos. El trauma no se borraría, las cicatrices permanecerían, pero el amor, ese amor inquebrantable, había ganado.